Continuamos con los pasos para resolver un diseño factorial general completo. Quedamos que el primer paso es identificar los datos del diseño factorial completo, crear la matriz de diseño en Minitab, analizar el diseño factorial completo, generar la prueba de hipótesis sobre los efectos y concluir con una nova para el diseño factorial general completo, verificar los supuestos, obtener gráficas de efectos principales e interacción. Vamos en el paso número 6. Después de verificar supuestos, vamos a generar las gráficas de efectos principales e interacción en Minitab. Nos vamos a estadística, DOE factorial y después en factorial plots o gráficas factoriales. Le vamos a dar clic y vamos a tener que la variable de respuesta es la vida útil de la batería en horas y las variables que están seleccionadas de este lado en esta caja son los dos factores o las dos variables, tipo de material y temperatura. Los términos que se muestran, dice, solo los términos del modelo. Podríamos decirle también todos los términos porque queremos ahora evaluar estas dos. Las opciones nos da la opción de ponerle un título especial, no lo vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer por default. Y en gráficas nos dice que nos va a dar las dos gráficas que queremos, la de efectos principales y la de interacción. Nos va a decir que si queremos mostrar la matriz del lado derecho inferior, o queremos mostrar la matriz completa. Vamos a darle ahora, por ahora, que queremos la matriz del lado derecho inferior y después vamos a ver cómo se ve con la matriz completa. Vamos a darle que sí y le damos OK. Bien, y nos vamos a gráficas y vamos a poder primero ver la de efectos principales. Bien, ¿a qué nos ayuda a resolver estas gráficas? Después de generar el ANOVA, en donde nos dimos cuenta que tanto el factor A, que es tipo de material, como el factor B, que es temperatura, y su interacción de A con B, tienen un efecto significativo sobre la variable de respuesta, que es la vida útil de la batería en horas, pues ahora que sabemos que los dos factores tienen efecto, así como la interacción de estos factores, nos conviene saber entonces, ¿cuáles son los efectos que están teniendo los tipos de material y los niveles de la temperatura? Por eso son importantes estas gráficas, por eso se llama matriz o gráfica de efectos principales, ¿sí? Que está dado en la vida útil de la batería en horas. Bien, ¿qué podemos observar o cuál sería nuestra conclusión? Podemos copiar y pegarla en Excel para poder generar nuestra conclusión. Recuerden que ustedes tienen que generar todos los pasos en su Excel con conclusiones válidas. Aquí podemos observar que el tipo de material 3 se comporta con una mejor vida útil de la batería a comparación del 1 y el 2. Y que además, en la temperatura más baja, la vida útil es mejor. Recuerden que en el eje de las Y tenemos nuestra variable de respuesta, que es Y, que es vida útil de la batería. Por lo tanto, nuestra conclusión sería que nos conviene utilizar el material. Podemos observar que obtenemos una buena vida útil de la batería en horas al utilizar el tipo de material 3 y además usar una temperatura de 15 grados Fahrenheit. ¿Ok? Esta línea punteada que observamos aquí sería el valor medio de vida útil en horas de nuestra muestra y podemos ver que el tipo de material 2 se comporta cercano a la media, así como la temperatura 70. Podemos decirlo también. El tipo de material 2 se comporta de forma media respecto a la variable de respuesta. Lo mismo para la temperatura a 70 grados Fahrenheit. Entonces, esa pudiera ser una muy buena conclusión y observaciones
sobre esta gráfica de efectos principales. Perdón. Vamos entonces a concluir sobre la gráfica de interacción. La gráfica de interacción nos dice, cuando están interactuando tanto el tipo de material como la temperatura, es decir, la hipótesis de A con B o de la interacción, podemos ver mucho mejor que como sí hay efecto, tenemos que fijarnos en qué pasa cuando interactúan estos dos factores, cuando están mezclados en el experimento, cuando los dos factores tienen efecto. Entonces vemos que el mejor material que está en el eje de las X, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y la temperatura que está con colores azul, vino y verde, podemos ver su interacción. Recuerden que en el eje de las Y continúa siendo nuestra variable de respuesta, vida útil de la batería en horas. Vemos que el tipo de material 1 se comporta muy bien cuando es una temperatura baja de 15 grados Fahrenheit, pero cuando la temperatura pasa a 70 grados Fahrenheit, se comporta de mejor forma el material 2. Y cuando la temperatura es una temperatura alta de 125 grados Fahrenheit, vemos que el material 3 tiene el mejor comportamiento ante la temperatura más baja, pero no a la temperatura más alta. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el tipo de material que se encuentre con una mejor respuesta sobre la vida útil de la batería es el que nos va a convenir mucho más. ¿Ok? ¿Qué tipo de material toma los valores más altos? Podemos observar que el tipo de material 3 toma el valor más alto cuando la temperatura es alta y cuando la temperatura es baja y media de 15 y 70 también se comporta mejor. Quiere decir que si nuestra batería la vamos a usar a temperaturas muy altas, nos convendría utilizar el material 3. Sin embargo, si nuestra temperatura la vamos a usar a temperatura media, pues también nos convendría el material 3. ¿Sí? Si nuestra temperatura la vamos a usar a una temperatura baja siempre, pues el material 2 es el que se comporta de mejor forma. Por lo tanto, podemos observar que el material 3 siempre se encuentra mucho mejor. Ahora quiero mostrarles algo. Si nosotros le hubiéramos dicho en estadística, DOE, factorial, gráficas factoriales, en gráficas que nos diera solo la matriz completa, podríamos ver esta última gráfica de interacción de dos formas. A mí me gusta verla de dos formas y creo que es positivo verlo así. Vamos a darle OK y OK. Y vamos a ver que la matriz que nos da no nada más es la matriz del lado derecho inferior, sino la matriz completa, que sería cómo se vería cuando tenemos en el eje de las X tipo de material, en el Y vida útil y en los colores la temperatura. O de forma inversa, en el eje de las X la temperatura, en los colores el tipo de material y en el eje de las Y la vida útil. Aquí me gusta verla porque el tipo de material que tenga, que esté por arriba su línea de todos los demás materiales, es el que se comporta mejor a diferentes temperaturas. Observen, este es el eje de las Y, que es la vida útil en horas. Quiere decir que mientras más arriba esté, más vida útil en horas tendremos. Por lo tanto, el tipo de material 3 es el que se comporta siempre arriba de las demás líneas de los demás materiales, con excepción de la temperatura más baja, que es 15 grados Fahrenheit, donde el que gana es el tipo de material 2. Si le damos el cursor por ahí donde están los puntitos, podemos ver el valor medio que está graficando Minitab. El valor medio sería la media muestral del tipo de material y la temperatura. ¿Sale? Entonces tenemos que el tipo de material 3 nos conviene si se utilizan temperaturas por arriba de los 70 grados Fahrenheit hasta 125. Y nos conviene el material 2 si solo lo usaremos para temperaturas de 15 grados Fahrenheit. Entonces podemos copiar esta gráfica y pegarla en nuestro Excel y concluir lo que acabamos de comentar. El tipo de material, podemos observar que en la gráfica de interacción, que el tipo de material 3
se comporta mucho mejor con temperaturas de 70 y 125 grados Fahrenheit. Nos conviene porque la batería tendrá mayor vida útil en horas. Por otro lado, si queremos usar la temperatura a 15 grados Fahrenheit, nos conviene el material 2. Muy bien. Entonces, con eso quedarían nuestras dos conclusiones para nuestras gráficas de efectos principales sobre los factores individuales. Aquí está, factor individual, y para la interacción. Vamos al siguiente paso, que es la gráfica de intervalos de confianza. Nos iríamos a Minitab, estadística, DOE, factorial, y después nos iríamos a, discúlpenme, sería en estadística, ANOVA, gráficas de intervalos. Otra forma sería con gráficas interval plot o gráficas de intervalos. Esas serían las gráficas de intervalos de confianza para la media. Ahí les dice, grafica la media asociada con un nivel de confianza determinado por grupos. Entonces vamos a irnos con una sola Y, porque solo la tenemos en una columna, con grupos. Y le vamos a dar OK. En donde en la variable de respuesta le vamos a dar vida útil de la batería. Y en las variables, que son los factores, podemos poner los dos o podemos poner uno por uno, como ustedes gusten. Vamos a hacerlo los dos juntos. Seleccionamos los dos factores, tipo de material y temperatura. Y le damos OK. Bien, ¿qué es lo que nos da? Nos da una gráfica de intervalos, pero nos está dando los grupos, nos está clasificando el tipo de material 1 con cada una de sus temperaturas, el tipo de material 2 con cada una de sus temperaturas y el 3 con cada una de sus temperaturas. Y la vida útil en horas en Y. Esta gráfica de intervalos es cómo se va a comportar cada material a cada temperatura en toda la población, en todo el futuro. Quiere decir que los intervalos nos van a decir qué tanta variabilidad existe. Por ejemplo, el material 1 a una temperatura de 15 grados Fahrenheit tiene una variabilidad muy grande, aunque toma valores altos. No nos conviene por su variabilidad. Quedamos que el tipo de material 3 nos convenía con la temperatura alta de 70 grados y de 125. Vemos que su variabilidad es media y es cierto, nos conviene. Pero si nuestra temperatura fuera de 70 grados Fahrenheit, de 70 grados Fahrenheit, el material 2 nos había dicho, no, si la temperatura fuera de 15 grados Fahrenheit, el material 1 es el que nos convenía más o el material 2. El material 1 no, porque tiene mucha variabilidad, el 2 es correcto, ¿sale? ¿Cuál de estos intervalos vemos más pequeño o que tiene menos variabilidad? El material 2 a 70 grados Fahrenheit toma valores no tan grandes como el 3, pero es menos variable. Entonces, todo esto es la conclusión que pudiéramos dar sobre la gráfica de intervalo de confianza. Lo mismo pueden copiarla y pegarla en su Excel y generar ustedes mismos su conclusión. ¿Vale? Bien, vamos al siguiente paso, que sería el paso de estadística, DOE, factorial y sería predicción. Vamos a hacer una predicción. Nuevamente, como lo hemos hecho en otros temas como regresión lineal múltiple, simple y también en ANOVA para la media, pues nos damos cuenta que puede haber una predicción de acuerdo a la variable de respuesta y podemos darlo con valores individuales o con nuestra columna. Vamos a hacerlo ahora con la columna y vamos a ver la continuación en el siguiente video porque se está acabando nuestros 15 minutos. Ahorita nos vemos.